Muy bien, les mencionaba de que el día sábado trabajamos lo que es un examen corto en el cual ustedes participaban a través de la plataforma de Schoology. Ustedes ahí ingresaban a la prueba y tenían que responder a ciertas cuestiones, a ciertas interrogantes, responder ya sea dado eh, un, un párrafo, escribir si es cierto o no el párrafo, también habían ciertas preguntas y también algunos problemas, ¿no?, que tenían que ustedes resolver para poder contestar. Bueno, revisando lo que es el informe final acerca del examen, eh, se dio un bastante, bastante bajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El nivel de aciertos. El nivel de aciertos que hubieron acerca del examen. Bueno, yo revisando aquí el informe, el promedio es de 4.1 y solo 6 personas lograron aprobarlo, ¿verdad? Recordemos que la nota de aprobación para un examen, para una nota, para una actividad sumativa, debe de ser de 6.0 o más, ¿verdad? Para poder aprobar. Entonces, en base al reglamento de la universidad, tenemos que realizar un examen repetido, del examen corto. Así que yo les pregunto si el día miércoles en la tarde tenemos tiempo, en alguna hora, ya sea de las 2 de la tarde, para poder realizar el examen repetido, ¿verdad? Porque no podemos también perder lo que es la clase que vamos a realizar el día de ahora y también la clase del día miércoles. No sé cómo estamos de tiempo para el día miércoles. Hola, sí, buenos días. No sé si me escucharon. Sí, para el día miércoles sí tenemos tiempo. En la tarde sería. Sí, No sé tiene, a qué hora podrían ella. sí está bien, en la tarde, el miércoles, ¿a qué hora? ¿A las 2 de la tarde o a las 3? Esas 2 horas. 2 o 3. Ustedes díganme. Aquí a las 3. Ok. ¿Estamos de acuerdo a las 3 entonces? Bueno, bueno, bueno. Entonces sí, ya queda el día miércoles a las 3 de la tarde. Igual, ¿verdad? Eh, con el mismo lineamiento del primer examen, el examen ordinario. Con respecto a, según lo que menciona el reglamento de la universidad, eh, la nota que ustedes obtengan, la nota que ustedes tengan, ¿verdad? En el examen repetido, reemplaza a la nota del examen ordinario. Por lo tanto, las personas que aprobaron el examen deben de pensarlo bien si se lo van a realizar, no es una obligación, ¿verdad? Tampoco el que dejó el examen, no es obligación. Ahí es elección, ¿verdad? De cada quien, de repetirse el examen. Claramente, ¿verdad? Que considerando lo que dice el reglamento, ¿verdad? Que la nota del examen repetido o extraordinario reemplaza a la nota del examen ordinario o de la actividad ordinaria. Preguntarles otros elementos, ¿verdad? Importantes. Eh, no sé si revisaron las respuestas correctas del examen corto. Sí, Estamos bien. Si hay alguna duda en alguna pregunta que ustedes consideren que fue la opción que ustedes marcaron,
pueden hacerla, ¿verdad? Errores cometemos todos, todos somos seres humanos y como mi persona también lo es, entonces yo puedo cometer errores de haber programado mal, ¿verdad? Alguna pregunta y puede suceder. No sé si lograron averiguar si las preguntas estaban bien, ¿verdad? Si tenían en la respuesta correcta. Y queda, ¿verdad? Tarea de ustedes de, por ejemplo, en los problemas, ¿por qué razón esa es la respuesta correcta? Si a usted le salió mal la pregunta, la respuesta, preguntarse por qué y comenzar a revisar en qué fallé, ¿verdad? Y también en algunas preguntas de falso y verdadero, o qué sucedió, ¿verdad? Tal vez no me fijé que decía no, o sea, me estaba negando algo y yo pensé que me estaba afirmando, ¿verdad? Es necesario leer muy bien las preguntas. Ese es mi consejo, ¿verdad? Leer bien, pues, sobre todo las de falso y verdadero, leer bien, porque a veces nos están negando una situación y no nos damos cuenta. Y nosotros colocamos comúnmente verdadero siendo en realidad falso, o viceversa. O nos están afirmando algo que es mentira. Y en lectura, cuando no realizamos una lectura comprensiva, erramos en muchas situaciones. Con respecto también el tiempo, considero que está muy bien, de 1 hora y son 12 preguntas. 5 minutos, yo considero 5 minutos oportunos, ¿verdad? Para poder contestar cada pregunta. No sé si sintieron ustedes que el examen fue un poco tiempo, yo creo que no, ¿verdad? De hecho, yo he visto muchos exámenes que hacen otros docentes y de hecho en 1 hora hasta ponen hasta 20 o más preguntas en 1 hora. Entonces, pero porque estamos en matemática y hay problemas, a veces los problemas llevan un poquito más de tiempo, pero también hay preguntas también que no son de resolver un problema. De hecho, solo eran 3 o 4, si no me equivoco, en las cuales tenían que responder, hacer un procedimiento para poder responder. Licenciado, yo tenía una pregunta. Sí, dígame, Aurora. Ahí había unas preguntas de teoría que eran propiedades, tengo entendido, porque después las busqué, yo intenté después buscarlas en el material y no, o sea, no salían explícitas. Entonces me fui a Sí. internet y encontré que eran propiedades no me acuerdo muy bien exactamente de qué era, creo que era si no era de la desviación típica, era de la varianza. Entonces mi pregunta es la siguiente, eso vendría en el examen de repetición, ¿verdad? Habría que estudiar las propiedades de cada una de las medidas de dispersión, serían en este caso. Sí, habían algunas preguntas que de hecho eh, algunas fueron así de mi ingenio, ¿verdad? Que nacieron, no necesariamente las podrán encontrar, son cuestiones que tienen que ver con el análisis de matemáticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ujú, entonces, sí, siempre van a venir preguntas así, que, que, Ok. que se sustenten, digamos, en el análisis matemático. Por ejemplo, hubo una pregunta que decía, donde casi la mayoría se equivocó, que preguntaba, ¿verdad? Si tenemos un conjunto de datos y luego los multiplicamos por 2 a todos los datos, ¿qué sucede con la varianza? Y ahí aparecían las opciones, ¿verdad? Se mantiene, eh, ¿cómo se llama? No se mueve, ¿verdad? Es la misma, invariante. Se duplica, se triplica o se cuadruplica.
Entonces la mayoría se guió porque multiplicamos por 2 los datos, se duplica, ¿verdad? Sí, Pero sí, no. sí. En realidad la varianza digamos, si nosotros multiplicamos por 2 el conjunto de datos, se cuadruplica, ¿verdad? La varianza. Porque según la definición de la varianza, recordemos que la varianza es la sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado por la frecuencia, ¿verdad? Entre n, el número de datos. Entonces, por este cuadrado que está aquí, que es todas esas diferencias al cuadrado, entonces por eso es que se cuadruplica, ¿verdad? Y recordemos, hay otra propiedad que vimos de la media aritmética, que si todos los datos los multiplicamos por 2, entonces la media aritmética de los datos multiplicados por 2 es 2 veces la media de los datos originales. Entonces, toda esa solución es en base al análisis, ¿verdad?, que se hace de la ecuación. Puede ser que venga otra pregunta, por ejemplo, ¿qué sucede cuando se triplican o se multiplica por 3? O se multiplica por un medio. Puede ser que venga una pregunta así. O si le sumo un dato más, ¿qué sucede? ¿Verdad? Cosas así. Y en el caso de que se sumara, ¿qué pasaría en la varianza? Si le coloco un dato más, No, digamos, si se le suma una cantidad constante, por poner un ejemplo otra vez, ¿verdad? Sería, si se le suma 2 a todos los datos, ¿qué pasaría en la varianza? se mantiene igual, es invariante. Ah, ok, gracias. Y por la fórmula podemos ver que sí. Porque la media aritmética, hay que utilizar también las propiedades de la media, pero eso está en el material que vimos anteriormente. Las matemáticas, yo no le puedo decir, solo va a venir de lo que vimos en este cómputo. Es imposible, las matemáticas no pueden trabajarse sin lo que vimos anteriormente. Entonces, anteriormente vimos que si teníamos un conjunto de datos y le sumábamos a todos los datos una cantidad constante, de hecho vimos unos ejemplos, y la media aritmética de los datos en los cuales yo los he sumado es igual a la media aritmética original más esa misma constante. Entonces de ahí se puede ver en base a la fórmula de la varianza que se mantiene es la misma, es invariante. Al sumar o restar es la misma cosa. Licenciado, yo tenía una pregunta acerca del ejercicio de los percentiles. Sí, le escucho. ¿Qué relación hay entre la suma de n datos y los percentiles? Es que no entendía bien eso. Es una pregunta del examen, ¿no? Sí, era del examen de que nos daba la fórmula de la sumatoria de n datos, pero no sé para qué la íbamos a utilizar. Oh, ya sé cuál es. Ahorita lo vamos a buscar. No es la que dice se forma un conjunto de elementos con los primeros 15 números naturales. Esa es. Sí, esa sería. Los cuales aparecen repetidos el número de veces que su número representa. Y nos pedían calcular el percentil 85. Y bueno, permítanme, voy a mostrarla. Voy a mostrar la pantalla para que vean. Lick, una pregunta, y para sacar el rango intercuartílico, tiene que al cuartil 3 se le resta el cuartil 1, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Es lo que decía la definición. También ese tipo de problemas pueden venir. Que vengan pues definiciones que no hemos visto en la clase, pero que ahí se las defino, ¿verdad? Pero es algo sencillo. Ya sabemos qué son los cuartiles.
los vimos en la clase. Entonces, si decíamos que el rango intercuartílico es el valor absoluto de la diferencia del cuartil 1 con el cuartil 3. No sé si están viendo ya la pantalla. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, esta es la pregunta, ¿verdad? Ah, pero aquí estoy en la edición. Bueno, no importa. Sí, esa sería. Se forma un conjunto de elementos con los primeros 15. Nos da la nota, ¿verdad? El conjunto quedaría más o menos ordenado de la siguiente forma. Yo les coloqué estas notas porque para que ustedes visualizaran cómo era el conjunto. Porque nos dice que formamos un conjunto de elementos con los primeros 15 números naturales. O sea, los primeros números naturales, ¿cuáles son? El 1, el 2, el 3 hasta 15, ¿verdad? Los cuales aparecen repetidos el número de veces que su número representa. Por ejemplo, el 1 está una vez, el 2 está dos veces, el 3 tres veces, y así, ¿verdad? Por eso les coloco en la primera nota, el conjunto quedaría más o menos ordenado de la siguiente forma. O sea, al ordenarlo quedaría así, más o menos. Esto sigue, ¿verdad? Porque son muchos datos. De hecho, podemos investigar cuántos datos son. Ese es el primer paso. Y bueno, los primeros datos podemos visualizarlos. El 1 está una vez, el 2 dos veces, el 3 tres veces, el 4 cuatro veces, y así el 5 cinco veces, ¿verdad? Y así hasta llegar hasta 15, que va a estar 15 veces. Pero no está fácil, ¿verdad? Colocarlos a todos y ver cuántos son. Entonces, para ello hacemos uso de esta fórmula. Esta fórmula nos ayuda a calcular la suma de los primeros n números naturales. No sé si ustedes se recuerdan. Esta es la famosa suma de Gauss, ¿verdad? La suma de los primeros n números naturales está dada por S sub n igual a n por n más 1 entre 2 igual a 1 más 2 más hasta llegar a n. O sea, pero, por ejemplo, en este caso, ¿cuántos números naturales estamos trabajando? 15. 15, ¿verdad? ¿Cuántos datos hay? Porque tenemos 15 números naturales, los cuales se repiten el mismo número de veces que su número dice. Entonces, el número de elementos es igual a sumarlos todos los números, ¿verdad? Es equivalente. Entonces, primero vamos a usar esta fórmula. El S es 15, me va a dar el número de datos. Entonces, en lugar de n colocamos 15, que nos dan 120. Tenemos 120 datos. No sé si se comprende ese paso. Sí, se comprende, licenciado. El primer paso es encontrar cuántos datos son, porque no sabemos cuántos son. Y porque necesitamos saber, ¿verdad? Para poder colocar. Ahora, la siguiente pregunta es preguntar, bueno, sería ver en qué posición cae el percentil 85. Eso ya ustedes lo saben, ¿verdad? 85 lo vamos a multiplicar por 120. Perdón. Por 120, vamos a ver, sí, 120 más 1, ¿verdad? Y porque son datos discretos. 85 por 120 más 1 entre 100. ¿Y cuánto nos da eso? Nos da 85 por 121, porque es 120 más 1, entre 100. Entonces la posición cae en 102.85. Es decir, vamos a visualizar el número que está en la 101, perdón, en la 102 y en la 100, en la posición 102 y en la posición 103. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Sí, todo bien. Habría que hacer una tabla de frecuencia. Entonces, licenciado. Pudieron haber hecho uso de la tabla o hacemos uso de la fórmula también. Permítanme, voy a ver si
la pizarrita. Sí, al final da 14, exacto. Pero ya sabemos que son n son 120, ¿verdad? Por la fórmula. Ya vimos que el percentil 85 está entre las posiciones 102 y 103. Entre esas dos está. Ahora nos preguntamos, ¿verdad? Por ejemplo, en la 103, bueno, para la 103, digamos, porque es la que está 103, ¿será que es una suma de Gauss? Podemos preguntarnos eso. O sea, si él es un número igual a la suma de los primeros n números para un n. Recordemos que los números están colocados, están así, ¿verdad? Están colocados de esta manera. Y así van, ¿verdad? Vamos a colocar los 5 también para que se vea mejor. Y va hasta llegar a 15, que está 15 veces, que el último 15. Bueno, por ejemplo, digamos, nos preguntaríamos, ¿verdad? ¿Cuál, cómo hacemos para escribir, por ejemplo, la posición de este último 5? La posición de este número 5, del último número 5, me la puede dar la fórmula, ¿verdad? Porque tenemos el 1 una vez, el 2 dos veces, el 3 tres veces, y así, ¿verdad? Por ejemplo, la posición de este 5 me la da el S sub 5, que por fórmula es 5, porque es n factor de n más 1 entre 2. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 15, ¿verdad? 5 más 1, 3, entre 5 más 1, 6, perdón, entre 2, 3, por 5, 15. Y si ustedes cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, el S sub 5, el S sub n me da la posición del último número n en el ordenamiento. Por ejemplo, si nosotros lo ponemos en lugar de 5, colocamos 3 en la fórmula, nos va a dar la posición del último número 3. Si nosotros ponemos el 6, nos va a dar la posición del último número 6. No sé si se comprende. Sí, licenciado. Sí. Ok. Entonces, usted se pudo haber preguntado, ¿verdad? Las opciones que me dan, porque también a veces cuando dan las opciones, uno puede darse un parámetro, ¿verdad? Bueno, están bastante cerca, 10, 11.5, 15, 14. Oh, entonces nos ponen 14. Creo que con tal que yo compare los S sub n para estos valores, me basta, ¿verdad? Para poder concluir. Por ejemplo, para 10, ¿cuánto nos da para 10? Nos da 10 por 10 más 1 entre 2. Yo creo que nos da 55, ¿verdad? 5 por 11, sí. O podemos preguntarlos para 11. Y así, ¿verdad? Podemos preguntarnos estas situaciones. Para 11 creo que nos da 66.
Sí, sí, 12 entre 2, 6, sí, 66. Todavía no llegamos al 102 o 103, ¿verdad? Al 12, puede ser que el 12 esté más cerca. Nos da 78, si no me equivoco. Ahí vamos con el 13. Al 13 nos da 14 entre 2 por 3, 91. Todavía no llega a 102 ni a 103, ¿no? Para 14, ya aquí vamos a llegar. 14 por 14 más 1 entre 2. 14 entre 2, 7 por 15, 105. Ya llegamos, ¿bien? Quiere decir, por lo tanto, podemos afirmar que el S sub 13 es menor que el E de 85 y el S14 es mayor, ¿verdad? Porque S13 es 91, podemos poner aquí, ¿no ven? Este es 91 y el otro es 105. ¿Sí? ¿Se comprende por qué el P de 85 está entre estos dos? Porque el P de 85 es 102 y 103. Está entre esos dos valores, ¿no? Hola, sí, no sé si se comprende. Sí, licenciado. Bueno, pero recuerden, el S sub n me da el valor de la posición del último valor de n. Por ejemplo, vimos que el S sub 5 me da la última posición la posición del último 5, ¿verdad? El S sub 13 me da la posición del último 13. Y el S de sub 14 me da la posición del último 14. ¿Cuál es la posición del último 14? Es 105, ¿verdad? Y la posición del último 13 es 91. Por lo tanto, podemos concluir de que el percentil 85 es 14, porque está dentro de esos valores de los 14, ¿verdad? Porque el último 14 está en el 105 y el primer 14 y el último 13 está en el 91. O sea, entre 92 y 105 hay 14. Y por lo tanto el percentil 85 es 14, ¿verdad? Porque el 85 está entre las 102 y 103. Tiene que ser 14. No sé si hay dudas ahora del ejercicio. Yo creo que este es el problema más difícil que tenía el examen. Tenía que analizar mucho. Lick, yo me fijé que ese ejercicio tenía 3 maneras posibles para poder resolverse. Sí, de hecho, lo que mencionó la compañera de crear la tabla también se puede trabajar. Pero una tabla tendría 15 filas, ¿verdad? Sí, sí. También se puede, ¿sí? Se puede hacer haciendo uso de la tabla, sí, o haciendo uso de la fórmula, como lo hice yo ahora, en este momento. Lo importante es trabajarlo bien, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Licenciado, Sí, le escucho, Ana. mire,
había una pregunta en la que estaba un cuadro de frecuencia que daba variables de peso, que teníamos que calcular, no, la cosa de ahí es que usted abajo, la pregunta que puso fue que entre qué cuartiles se encuentra la edad, 53, entonces ahí yo me confundí toda porque ¿cuál Sí, relación fue, había entre peso y edad? No sé si ahí usted se equivocó ahí en eso sí, o exacto. así era la pregunta. Sí, exacto, lo que yo les mencioné, ¿verdad? De que a veces uno se equivoca, pero lo bueno es que no me equivoqué al momento de seleccionar la respuesta en la programación, ¿verdad? Del examen. Las respuestas las correctas eran las correctas. Pero sí, en esa cuestión de redacción, ahí sí había problemas. Al principio les mencionaba peso, ¿verdad? Entonces al final era peso, no era edad. Ahí fue un problema de escritura. Ah, ok. Bueno, Ahí las disculpas del caso, pero sí, hubo una persona que me preguntó y se aclaró esa situación. Licenciado, una pregunta. Con respecto a un ejemplo, un literal que apareció en el ejercicio 2 de los ejercicios que dejó para práctica de la última clase, para obtener el I de la fórmula de los percentiles, ¿cómo se haría el despeje de la fórmula? En los ejercicios para repasar, dice usted, Sí, no recuerdo muy bien, vamos a ver si podemos abrir. era el literal C. Literal C. Veamos. Aquí en este ejercicio nos está viendo en el 2, ¿verdad? Sí, Si un aspirante obtuvo un puntaje de 55, ¿qué percentil le corresponderá? No sé si ya lo trabajó usted. lo traté, pero no sé si está bueno como lo hice. Tenemos 100 datos, ¿verdad? Yo también 100 tenía datos, dudas con eso, literal. tenemos 100 datos y, por ejemplo, en el 1, 2, 3, en el cuarto intervalo está el 55, ¿verdad? En el cuarto intervalo. Estamos claros en eso, ¿verdad? Que en el cuarto intervalo está el... Sí, de hecho creo que no está en valor exacto. Bueno, lo que dice René, creo que esa es la respuesta correcta. Está entre P50 sub 58 y P sub 59. Porque para el cuarto intervalo, si ustedes suman las frecuencias acumuladas, en el cuarto intervalo están los percentiles de 51 al 77. Del 51 del 51 al 77 están los percentiles en el cuarto intervalo. Así está.
Entonces, ahí se debe reemplazar, en lugar de P sub I, colocar al 55 y ver más o menos qué valor de I es el que satisface, ¿verdad? Solo hay que despejar la ecuación. Pero ¿cómo sería el despeje? Bueno, entonces vamos a permitir, vamos a ver. No sé si está observando la pantalla. Sí, Bueno, el 55 está en el cuarto intervalo, ¿verdad? Eso no hay duda, que está en este intervalo, en el cuarto. ¿Sí? sí, Entonces, la fórmula nos dice que P sub I es igual al L sub I más, paréntesis, N por I entre 100, ¿verdad? Vamos a ver. Cien menos FA entre F de P sub I. Y esto por el ancho de clase. Para este ejercicio, el ancho de clase es el mismo para todos los intervalos y el ancho de clase es 13. Es 13 y N es 100. Ahora, en el intervalo de 51, intervalo 51, 50, 63, está el 55, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tomamos como L sub I al inferior de ese intervalo, 51, ¿verdad? Tomamos como FA la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo. Entonces lo que hacemos es sumar 2, 15 y 33, que sería la frecuencia acumulada anterior. 2 más 15 más 33 nos da 50. La suma de las frecuencias absolutas son la frecuencia acumulada anterior de este intervalo. Entonces FA es 55. 50, perdón. Y F de P sub I es 27. 27, ¿verdad? Bueno, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, esta fórmula se reduce a lo siguiente. Solo falta el ancho de clase, que sería 13. Aquí lo tenemos ya por dato. Me quería pegar más. Bueno, eso lo sustituimos 50, en lugar de L sub I 51, en lugar de N 100, en lugar de FA es 50, en lugar de F de P sub I 27, y en lugar de el ancho de clase 13. Vámonos. Bueno, lo podemos reducir. No sé si se puede reducir. Bueno, dejémoslo así. Pero ahora P sub I es 55. ¿Sí? En lugar de P sub I vamos a colocar 55
y vamos a seguir trabajando con la fórmula. 100 entre 100 nos da solamente I, ¿verdad? Porque tenemos 100 por I es 100I entre 100 I. Entre 27 por 13. Ahora despejamos 55, el 51 está sumando, pasa a restar. Tenemos I menos 50 entre 27 por 13. Por 13, ahora 55 menos 51 nos da 4, igual a I menos 50 entre 27 por 13. Ahora tenemos multiplicación, división y resta, pero la resta está entre paréntesis, ¿no? Entonces cuando está entre paréntesis y tenemos que despejar también, primero hay que despejar la multiplicación y la división. Entonces el 27 está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 13 está multiplicando, pasa a dividir. No sé cuánto da 4 por 27 entre 13, nos da aproximadamente 8.30, ¿verdad? Y ese es I menos 50. Y ahora el 50 pasa a sumar, perdón, pasa a sumar, y ese es el valor de I. Aproximadamente, ¿verdad? Tenemos 58.3 es el valor de I. Ese es el valor del percentil en el cual está el 51. Bueno, aproximadamente, ¿va? Quiere decir de que está entre el 58 y el siguiente, el 59. Si nos da así el 58 y por ejemplo, si nos hubiese dado 57 y ficha, entonces está entre el 57 y el 58. No sé si logro solventar su duda. Sí. Ok. Ya con esto es suficiente para poder hacer esa conclusión, hacer ese análisis, ¿verdad? Esa conclusión. Muy bien. Bueno, me parece bien que hayan hecho sus respectivas preguntas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la temática, ¿verdad? Están observando mi pantalla, ¿sí, verdad? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la unidad número 4, que corresponde a la unidad de probabilidad, ¿verdad? En esta unidad vamos a trabajar cuestiones que tienen que ver con el cálculo de los eventos, el cálculo también de los sucesos también, y también a encontrar la probabilidad de que ocurra cierta situación, ¿verdad? Hay muchos métodos para poder entender lo que es la probabilidad de un suceso. También hay diferentes maneras en base a la cualidad o la característica del fenómeno que nos permitirá de esa manera calcular la probabilidad de que ocurra cierta situación. Bueno, primero vamos a ver algunos elementos importantes. Vamos a visualizar algunos elementos importantes que serán de utilidad para poder comprender el término probabilidad y los elementos que lo componen, ¿no? Primeramente, en este caso vamos a hablar acerca de la definición básica de probabilidad. Como introducción, nos dice el material, cuando se formula la pregunta, ¿conoce usted algo sobre probabilidad? La mayor parte de la gente responde con rapidez, que no, ¿verdad?
comúnmente la gente no sabe, no se usa. En la vida cotidiana comúnmente no se trabaja lo que es el término probabilidad, aunque generalmente no es este el caso. Nuestra cultura asume la habilidad de interpretar adecuadamente la idea de probabilidad, por lo menos de manera intuitiva. También se oyen frases como la probabilidad de que llueva hoy es del 95%. Bueno, lo escuchamos nosotros en las televisoras, en los medios de comunicación. Hay un 10% de probabilidad de que llueva. Eh, Esto se da por supuesto que el público en general sabe interpretar adecuadamente estos valores. Bueno, en las redes nosotros vemos esa información, ¿verdad? Pero hay muchas personas que no comprenden qué significa hablar del 95% de probabilidad, qué es hablar del 10% de probabilidad. Pero nosotros vamos a comprender qué es eso. Cuando nos hablan de 95% de probabilidad, es totalmente diferente a hablar a 10% de probabilidad. Y también que en base a los números que nos da el porcentaje, qué significa en términos de probabilísticos. Ahora veamos lo que es la interpretación de las probabilidades. Primer elemento de interpretación de las probabilidades. Las probabilidades son números comprendidos que van entre 0 y 1. No va a haber una probabilidad negativa, ¿verdad? Ni tampoco va a haber una probabilidad mayor que 1. Eso sería algo imposible. Ambos inclusive que reflejan las expectativas con respecto a que un suceso físico determinado ocurra. Entonces, en primera instancia, la probabilidad debe estar entre 0 y 1, incluyéndolos. Pues. Literal 2. La probabilidad próxima a 1 indican que cabe esperar que ocurran los sucesos de que se trate, o sea, que es muy probable, ¿verdad? Que sucedan. No indican que el suceso vaya a producirse, solo que es un tipo de suceso que generalmente se produce. No es seguro, ¿verdad? Aunque nos dé una probabilidad de 0.99, no significa de que vaya a suceder, sino de que existe la posibilidad muy amplia, muy grande de que suceda. Aunque hay casos, ¿verdad?, de ciertos estudios que nos da, no sucede, ¿verdad? No sucede. Probabilidades próximas a 0 indican que no cabe esperar que ocurran los sucesos de que se trate. Es decir, cuando es un valor cercano a 0, como 0.001, pero no indica que el suceso no vaya a producirse. Puede ser que ocurra, ¿verdad? Pero nos indica de que es posible que no suceda. Ahora, las probabilidades próximas a un medio indican que es tan verosímil que el suceso se produzca como que no se produzca, o sea, de 0.5. El intervalo 0,1 cerrado puede entenderse como una escala que se utiliza para determinar la probabilidad de que se produzca un suceso. Cuanto más cerca de 1 se encuentra la probabilidad, más confianza tenemos de que se produzca. O sea, tenemos confianza de que se produzca, ¿verdad? No tenemos seguridad a un suceso que deba producirse en absoluta certeza. Cuando algo tiene absoluta certeza, se le asigna una probabilidad de 1. Cuando tenemos totalmente la certeza. Por ejemplo, ustedes tienen la certeza de que van a mejorar, ¿verdad?, en la calificación. Entonces es una probabilidad de 1. Y cuanto más cerca de 0 se encuentra la probabilidad, más seguros estamos de que no se producirá el suceso, pero no hay certeza, ¿verdad?, de que no va a suceder. Pero a un suceso que físicamente es imposible, es totalmente imposible, se le asigna una probabilidad de 0. Por ejemplo, nosotros no podemos vivir 200 años, ¿verdad? Es totalmente imposible que un ser humano viva 200 años en la actualidad. Entonces eso tiene una probabilidad de 0, ¿verdad? Es un ejemplo típico, ¿verdad?, de probabilidad imposible. No sé si hay comentarios o preguntas al respecto.
No sé si estamos claros o no se ha comprendido algún detalle. ¿Estamos bien? Sí se entendió, licenciado. Bueno, permítanme, voy a cambiar el estilo de la presentación de pantalla para que poder visualizar si envían algún mensaje, ¿verdad? Sin interferir. Se logra observar la presentación. Sí, licenciado. Bueno, ahora veamos ciertas formas o métodos que se utilizan para poder definir lo que es una probabilidad o poder interpretar la probabilidad de que cierto fenómeno ocurra. Generalmente, dice la diapositiva, se utiliza uno de los tres métodos siguientes. Uno de ellos es la estimación personal, la otra es la estimación por medio de la frecuencia relativa y la más usada, que es la estimación, la más formal, ¿verdad? Digamos, la estimación clásica. Posiblemente la más usada sea la estimación personal, porque a diario las personas, los seres humanos, hacen uso, ¿verdad?, de ese método. El uso de cada uno de ellos tiene sus ventajas y también tiene sus inconvenientes. Ahora veamos un ejemplo acerca de la estimación personal. Digamos que un paciente sufre de cálculos renales y no se ha conseguido mejorar alguna parte de los métodos ordinarios, a partir de los métodos ordinarios. Su médico está planteándose llevar a cabo una intervención quirúrgica y debe responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la operación sea un éxito? Varios factores como lo son la edad del paciente, su estado general de la salud y su actitud frente a la operación intervienen en este caso. Hay muchas variables, ¿verdad?, que interfieren en que sea un éxito la operación. Esta particular combinación de factores es una peculiaridad de este paciente. Cada paciente es diferente y eso claramente se lo explican, ¿verdad? Sus docentes, ¿no? El médico no se ha enfrentado antes a un caso exactamente igual a este, ni espera enfrentarse a otro igual en el futuro. Es una situación peculiar y es preciso establecer un juicio de valores para resolverla. En este caso, cualquier probabilidad que se asigne al suceso, la operación será un éxito. Esa es una apreciación personal, ¿verdad?, que alguien haría. O sea, en este caso, cualquier probabilidad que se asigne al suceso, la operación será un éxito. Es una apreciación ya, en este caso, personal, ¿verdad?, del médico, ¿verdad?, que esté atendiendo. Ahora veamos otro ejemplo. Este comúnmente está basado en investigaciones anteriores. Por ejemplo, dice un investigador trabaja la frecuencia, el de frecuencias relativas, el que mencionábamos primero, estimación por medio de las frecuencias relativas. Dice, un investigador trabaja en un nuevo fármaco para insensibilizar a los pacientes frente a picaduras de abejas. De 200 sujetos sometidos a prueba, 180 presentaron una disminución en la gravedad de los síntomas tras sufrir una picadura. O sea, de 200 que tenían de prueba, 180 presentaron una disminución en la gravedad de los síntomas después de ser sometidos al tratamiento. Es natural suponer entonces que la probabilidad de que ocurra lo mismo en otro paciente que reciba el mismo tratamiento es por lo menos aproximadamente de 180 entre 200. Tenemos 180 entre 200, nos da 0.9, ¿verdad?
Basándose en este estudio, se informa de que el fármaco es eficaz en un 90%, porque de 200, 180 hubo disminución, ¿verdad?, de los síntomas. O sea, es 90% eficaz. De los casos para disminuir la reacción de pacientes sensibles a las picaduras de abejas. Tal probabilidad no es simplemente una opinión, no es una opinión personal, ¿verdad?, como en el caso anterior, sino que es una asignación numérica basada en la repetición de una experiencia y en la observación de los resultados. Entonces, esto se trata de un hecho de una frecuencia relativa, ¿verdad?, que puede variar. Puede variar, bueno, es relativa y también podemos hacer uso de ella para poder estimar si incorporamos este fármaco, le aplicamos en una persona, perdón, o en un conjunto de personas, existe un 90% de probabilidad que sea eficaz. Entonces, esta es una estimación en base a frecuencias relativas, ¿no? Pero puede ocurrir de que en otros grupos no tenga la misma probabilidad de eficacia, la misma eficacia, pero va a estar por un valor aproximadamente cercano, ¿verdad?, a esa eficacia. Ahora veamos lo de la definición. Bueno, aquí tenemos ya el método clásico. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo 3, donde nos pregunta cuál es la probabilidad de que un niño nacido de una pareja, cada uno de cuyos miembros posee genes para ojos castaños y para ojos azules, tenga los ojos castaños. Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que un niño nacido de una pareja, cada uno de cuyos miembros posee genes para ojos castaños y para ojos azules, ¿verdad?, el color? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga los ojos de color castaño? Bueno, lo que hacemos para resolver a esta pregunta, observamos que dado que el niño recibe un gen de cada uno de sus padres, las posibilidades para él son castaño azul, azul castaño, azul azul, castaño castaño, ¿verdad? Recibe un gen, ¿verdad?, de cada padre y tenemos 4 opciones, ¿verdad? O sea, tenemos 4 parejas de genes. Una que es castaño azul, azul castaño, azul azul y castaño castaño, donde el gen que aparece representado en primer lugar en cada uno de los pares es el gen que procede del padre. O sea, en el primer lugar está el del padre, ¿verdad? El que aparece en esa pareja, que está entre paréntesis, cada una de ellas. Es el gen del padre. Puesto que cada uno de los padres tiene exactamente la misma probabilidad de aportar un gen para ojos azules que uno para ojos castaños, o sea, es el 50% de probable que dé un gen de color para ojos azules y un gen para ojos castaños. O sea, no hay diferencias entre esas dos probabilidades. Entonces, las 4 alternativas son equiprobables, o sea, tienen la misma probabilidad, las 4. Al ser dominante el gen para ojos castaños, 3 de los 4 pares dan como resultado un niño de ojos castaños. O sea, con un gen que haya, porque el gen para ojos castaños es dominante, con un gen que haya en la pareja de color castaño, el niño va a tener ojos castaños, ¿verdad? Y entre las 4 parejas tenemos 3, ¿verdad? Tenemos la primera, la segunda y la última. Entonces tendríamos, de las 4 posibles casos, tenemos 3, ¿verdad? 3 casos en los cuales el niño va a tener ojos castaños. Por lo tanto, la probabilidad de que el niño tenga los ojos castaños va a ser de 3/4, ¿verdad? De 3
3 de 4, ¿verdad? De 4 posibles casos. Por lo tanto, es de 0.75. Nos dice que esta probabilidad no es una precisión personal, ni tampoco se basa en la repetición de un experimento. Se da para un caso específico, ¿verdad? De hecho, la hemos calculado por el famoso método llamado método clásico. Y es lo que con la cual vamos a trabajar nosotros, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En probabilidad. Y eso es la famosa probabilidad clásica. Nos dice, ¿verdad? Tal método puede usarse siempre que los resultados posibles de un experimento sean equiprobables. O sea, todos los sucesos tienen que tener la misma probabilidad de que ocurran. Entonces, en ese caso se hace uso de la probabilidad clásica. Y se define de la siguiente manera. Dice que la probabilidad de que ocurra el suceso A viene dada por P entre llaves A igual a N de A entre NS, ¿verdad? Donde NA es el número de veces que puede producirse el suceso A. Y NDS es el número de resultados que puede dar el experimento en total. Este método tiene también ventajas e inconvenientes. Su principal inconveniente es que no siempre es aplicable. Se necesita que los resultados posibles sean equiprobables. O sea, eso es un caso particular. O sea, tiene que tener la misma probabilidad que sucedan todos los eventos, los resultados, ¿verdad? Los posibles casos. Cada uno de ellos tiene que tener la misma probabilidad. Pero su mayor ventaja es que si es aplicable, la probabilidad obtenida es totalmente exacta. Por otra parte, no exige la realización de experiencias ni la recogida de datos y es de fácil uso. Ahora veamos un ejemplo para entender esa definición. Es un evento no relacionado a la medicina, pero que podemos nosotros trabajarlo, ¿verdad? Hacer uso de eso, de ese evento. Sobre todo cuando son eventos que tienen que ver con el azar, ¿verdad? Entonces consideramos el siguiente experimento de lanzar un dado. ¿Cuál es la probabilidad del evento cae un número par de puntos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Ahora nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene un dado? Tiene 6 lados, ¿verdad? Y los puntos que aparecen desde un punto hasta 6 puntos. También consideremos de que el dado es un dado en el cual cada una de los lados tiene la misma probabilidad, ¿verdad? Es uniforme. Porque en ocasiones hay dados que no están mal hechos, hay cierto error y tiende a caer a un número, ¿verdad? Pero no, en este caso el dado es un dado uniforme y que todos los 6 lados tienen la misma probabilidad de que sucedan, ¿verdad? Bueno, si nosotros observamos el dado, vemos que tiene 6 lados y de entre ellos tenemos 3 posibles valores pares, porque nos están pidiendo los valores pares, ¿verdad? Y ellos son el 2 puntos, 4 puntos y 6 puntos. ¿Y cuántos lados tiene? Tiene 6 lados, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que ocurra que caiga un número par es de 3 sextos, que es 0.5. ¿Por qué? Porque tenemos 3 casos en los cuales tenemos resultado par y esos son los casos favorables, ¿verdad? Porque el suceso es obtener un número par y el número total de casos posibles, el n sub s que veíamos anteriormente, es 6 y el n sub a es 3, o sea, que caiga un número par. 3 sextos es la probabilidad, que es igual a 0.5. No sé, ¿hay preguntas o algún comentario acerca de la situación que hemos planteado?
No No, sé si estamos licenciado. claros. ¿Hola? Sí, estamos claros. Bueno, ok, continuando. Ahora también se puede hacer uso del diagrama de árbol para poder, digamos, calcular las probabilidades. Se puede hacer uso de él también. Y también para ver todos los posibles sucesos, ¿verdad? Todos los posibles casos que puedan ocurrir de ciertos fenómenos. Y el diagrama de árbol dice algunos experimentos se pueden generar en etapas y el espacio muestral el espacio muestral se puede mostrar en un diagrama de árbol, o sea, el conjunto de, de casos posibles. Cada nivel de ramificación sucesivo del árbol corresponde a un paso requerido para generar el resultado final. Definición de diagrama de árbol. El diagrama de árbol es un esquema que muestra lógica y explícitamente todos los posibles resultados. Escuchen bien, dice explícitamente, o sea, nos da en realidad los resultados posibles, ¿verdad? De cierto fenómeno o cierto evento por obtener de un experimento. Por ejemplo, bueno, la forma de realizar un diagrama de árbol puede hacerse de manera horizontal o de manera vertical. Y también ya vimos que tiene diferentes ramificaciones, diferentes etapas en la realización del fenómeno, ¿verdad? Del suceso. Depende del suceso que nosotros vayamos a escribir, el suceso que estemos trabajando. Por ejemplo, enlazar una moneda, la moneda tiene solo dos posibles casos. El primero es que sea cara A o cara B, o cara o número, no importa. Solo tenemos dos posibles casos. El de lanzar un dado tenemos 6 casos, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? Aquí los tenemos. Entonces, estos dos son diagramas de árbol que solo tienen una etapa y porque el suceso solo requiere de una etapa, ¿verdad? Claramente, solo lanzar un dado y lanzar una moneda. No sé si se comprende la definición de diagrama de árbol. Bueno, esto ustedes lo trabajaron en bachillerato también, ¿verdad? Estamos recordando un poco. No sé si hay preguntas, comentarios. No, licenciado. Ok. Veamos un ejemplo. Así un poco rapidito, ¿verdad? Para ir finalizando, dice que una mujer es portadora de hemofilia clásica. Esto significa que aunque la mujer no tenga hemofilia, puede transmitir la enfermedad a sus hijos. Esta mujer da a luz 3 hijos. ¿Cuáles son las posibilidades de este experimento? Una mujer es portadora de hemofilia clásica, significa que aunque la mujer no tenga hemofilia, puede transmitir la enfermedad a sus hijos. Y dice que da a luz a 3 hijos. ¿Cuáles son las probabilidades de este experimento? Bueno, y nos menciona en la diapositiva, puesto que lo que fundamentalmente nos interesa es si los hijos presentan o no la enfermedad. Debemos generar un árbol que nos proporcione esta información. En este caso tenemos 3 etapas naturales. O sea, tenemos 3 etapas porque son 3 niños, ¿verdad? Cada una de las cuales representa el nacimiento de un hijo. El primero tendrá sí o no tendrá, que es no. Para, si le da la enfermedad, es sí, ¿verdad? Y lo vamos a denotar por S, o sea, que sí le dio enfermedad, y no por N, o sea, que no le dio la enfermedad. Del mismo modo, el segundo hijo tendrá o no tendrá la enfermedad. Finalmente, el tercer hijo tendrá o no tendrá la enfermedad. Así que ustedes pueden observar en sus pantallas el primer caso para el primer hijo, ¿verdad? Tenemos que sí la tenga o que no la tenga. Ahora, para
Bueno, tenemos aquí el primer hijo, que sí o no, y luego el segundo hijo puede hacer que sí o no, ¿verdad? En ambos casos. Porque que la tenga el primer hijo no implica que el segundo hijo la tenga, ¿verdad? Entonces, por eso se crea otra ramificación para cada uno de los casos de los hijos anteriores, ¿verdad? Entonces, de esa manera se va creando ese diagrama. Ahora, el conjunto de posibilidades del experimento puede leerse en el árbol siguiendo cada una de las 8 trayectorias, ¿verdad? Recordemos que hay 8 trayectorias. ¿Por qué? Aquí ustedes pueden observar que solo para el sí le dio generamos 4, ¿verdad? Y del no podemos generar otras 4. Entonces tenemos 8 trayectorias, 8 posibles, 8 casos posibles, distintas a través del árbol. Y lo podemos representar a través de un conjunto. Para la primera rama podemos poner SSS, significa que los 3 hijos tienen la enfermedad. Para la otra rama tenemos SSN, significa que los primeros 2 hijos la tienen y el último no, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos ir colocando cada una de las trayectorias donde nos va a interesar y nos va a importar el orden o la posición en la cual esté la S o la N, ¿verdad? Es totalmente diferente. O sea, no es lo mismo tener SSN como lo tenemos en la segunda posibilidad que tener SNS, ¿verdad? No es lo mismo. De manera lógica no es lo mismo por el problema. Bueno, este sería el diagrama de árbol ya para todo el fenómeno, para todo el suceso. Tenemos el primer hijo, colocamos sí o no, el segundo hijo sí o no en ambos casos, porque que la tenga el primer hijo no implica que el segundo la tenga por obligación, puede ocurrir 2 casos. Y si no la tiene, no implica de que el segundo hijo la va a tener, ¿no? O sea, no depende, ¿verdad? Del anterior hijo tenerla el siguiente. Y tenerla o no tiene la misma probabilidad para este caso, tiene que ser equiprobable, ¿no? Ahora, para el tercer hijo también tenemos que sí o no para 4 posibles casos del segundo hijo, ¿verdad? Y de esa manera podemos determinar la trayectoria. Tenemos SSS, SSN y todo, ¿verdad? Hasta llegar a NNN. Y tenemos acá el número de la trayectoria para el primer caso, el segundo caso y el tercero hasta llegar al octavo caso. Veamos. Ahora vamos a resolver este ejemplo haciendo uso de lo anterior, ¿verdad? Y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer con 3 hijos y que es portadora de hemofilia clásica no transmita su enfermedad a ninguno de sus hijos? Bueno, si nosotros vemos la trayectoria, vemos, perdón, el diagrama de árbol, en cuántas trayectorias tenemos que los 3 hijos no tienen la enfermedad. En una. Solamente en la octava, ¿verdad? En la octava trayectoria del diagrama de árbol, o ramificación, o rama, le llamo yo también, porque este es como un arbolito, ¿verdad? Estas son las ramas. En la última rama tenemos que los 3 hijos no tienen la enfermedad. Entonces solo tenemos un caso favorable, ¿verdad? Hay un caso en el cual, a partir del ejemplo 6, tenemos solamente un caso de los 8 resultados equiprobables. Tenemos 8 casos posibles porque tenemos 8 ramas o 8 trayectorias. Y de ellas solo hay una en la cual los 3 no tienen la enfermedad. Por lo tanto, la probabilidad que ninguno de los 3 tiene la enfermedad es igual a 1, que es el número de casos favorables de este suceso, que no tengan los 3 enfermedad, entre 8, que es el número de casos posibles. Entonces la probabilidad de que ninguno tenga la enfermedad es de 1/8, que es 0.125, ¿verdad? También del mismo modo podemos decir que la probabilidad de que exactamente 2 de los 3 hijos tengan hemofilia
es de 3/8. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos las trayectorias o las ramas, solamente van a haber 3 casos en los cuales tenemos 2 S, ¿verdad? Porque ese significa que sí tiene la enfermedad, ¿verdad? Entonces, hay 3 casos en los cuales tenemos 2 S, ¿verdad? En las trayectorias. Y aquí los enumera, que es SSN, los primeros 2 lo tengan, el primero y el tercero, o el segundo y el tercero, ¿verdad? Solo tenemos 3 casos posibles y tenemos 3 casos favorables, perdón, y 8 casos posibles. Por lo tanto, nos da una probabilidad de 3/8, que es 0.375. Bueno, no sé si hay dudas o comentarios. También podríamos preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que la tenga un hijo? Puede ser otra pregunta, ¿verdad? Podemos hacernos varias preguntas, ¿verdad? De este fenómeno. No sé si los que se han planteado están claros o si hay alguna duda. Sí se entendió, licenciado. Está claro, Lick. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces nos quedamos por acá. Les agradezco a todos su participación y nos vemos hasta el día miércoles. Feliz día a todos. Feliz día, licenciado.